Y hoy en la primera parte del programa vamos a estar hablando con un escritor. Vamos a conocer un poco de lo que contiene este libro que se llama 1776 y Puerto Rico. Me acompaña Juan Meléndez Alicea, a quien le agradezco que esta mañana esté con nosotros. ¿Cómo está, Juan? Con placer estar aquí, definitivamente. Bueno, vamos a conocer primero quién es Juan, hace cuánto tiempo está escribiendo y a qué se dedica. Bueno, soy profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico y me han hecho esa pregunta en varias ocasiones porque mi especialidad en la universidad fue educación a distancia. Fui experto en educación a distancia por muchos años y hablaba de educación a distancia cuando nadie ni entendía mínimamente y se reían cuando yo hablaba de educación a distancia. Y me resulta sumamente interesante, y cuando estaba revisando precisamente toda la información de la que vamos a estar hablando en esta primera parte del programa, él es jubilado. Yo decía jubilado, pero ¿cómo es que la universidad ya tenía de antemano un currículo o clases relacionadas a distancia, si en Puerto Rico y en el mundo entero empezamos a conocer lo que era todo a distancia a raíz de la pandemia? ¿Y cómo fue eso? Antes de entrar en detalle en el libro, ¿cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que realmente Puerto Rico y en general es conservador en términos de educación. Y la educación a distancia no le entraba a la gente, entonces, todo supuestamente tenía que ser presencial. Exacto. Y pues yo planteaba esto y dentro de un grupo mínimo habían los que creíamos en la tecnología en la educación y era ese el único grupo que me seguía, etcétera. Pero cuando vino la pandemia, pues tenía todo el mundo corriendo donde uno para tratar de sacarlos ahí del problema que tenían. Así que, pues, ¿cuántos años estuvo en la universidad trabajando y sobre todo como experto en educación a distancia? Educación a distancia. Escribí un libro en 1999 sobre educación a distancia. 1999. Sí, estamos hablando del siglo pasado. Así que llevo muchos años en esto. En la universidad me toleraban con educación a distancia, pero realmente cuando salió todo lo de la pandemia es que cuando luego dicen ven acá, queremos hablar. Muy bien. Vamos a hablar un poco de este libro, 1776 y Puerto Rico. ¿Qué me puede indicar usted de qué le inspiró a recoger momentos históricos desde 1776 y qué relación tiene esa fecha con Puerto Rico? Lo que pasa es que cuando me retiro, no quería continuar con educación a distancia y necesitaba hacer cosas nuevas. Así que hice el corte y luego empecé a hacer cosas que me gustaban hacer. Y siempre me ha fascinado la historia, siempre me fascinó la historia de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Y oía cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, había comentarios de Ricky Rosselló sobre el plan Tennessee, que yo decía es una locura total. Y luego cuando empiezan a hablar de prepararse para el aniversario 250 de los Estados Unidos, yo pensé, oye, pero esta gente como que no tienen idea de lo que realmente pasó, porque cuando uno escudriña un poco, uno va a ver de que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hablan peste de los indígenas. A un pueblo, Puerto Rico, donde 60% de la gente tienen algún tipo de rastro de DNA indígena. Aquí no se habla de nada de esto. Y cuando uno mira la Constitución de los Estados Unidos, hay unas referencias sobre los indígenas que son idénticos a lo que está pasando en Puerto Rico, porque plantean que las reservas indígenas pertenecen a, pero no son parte de los Estados Unidos. Y tú dices, oye, pero ese refrán que le hacían a los indígenas en los años 1800, eso aplica a Puerto Rico de hoy. Así que uno ve un paralelismo
de que yo lo estaba viendo, nadie habla de esto. Y ahí es donde poco a poco, recogiendo todo esto, fue suficiente para un libro. Y dije, pues mira, vamos a arrancar esto para que la gente tenga un poco de perspectiva histórica. Que me parece que es importante la perspectiva histórica para poder entender el hoy. Seguro. Si no damos seguimiento a qué pasó, qué nos antecedió, qué fue lo que ocurrió antes, no podemos entender el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Es así, es así. Y 1776 y Puerto Rico, pues tienen hasta cierto punto, desde su punto de vista y su análisis y lo que recoge en este libro, pues hay que entender qué pasó en 1776 para entender la realidad de Puerto Rico hoy. Seguro, empezando con la Declaración de Independencia que tienen ese punto. Y cuando uno mira, por ejemplo, cómo es que los Estados Unidos fue creciendo a través del robo de tierras de los indígenas. O sea, había siempre una guerra contra los indígenas en los Estados Unidos. Cuando querían terreno, miraban al lado y pertenecía a los indígenas. Y ahí es donde vino ese robo. Y ahí es donde viene el análisis de que los Estados Unidos creció robándole a los indígenas y sobre la espalda de los esclavos negros. ¿Qué momentos en el libro usted, claro está, esto es un libro que tiene aproximadamente 164 páginas, y no puede obviamente recoger tanto de la historia de 1776? ¿Hasta qué tiempo lleva usted el libro? No, hasta hoy día. Porque luego lo que pasa es lo siguiente, en la cubierta, yo me alegré tanto cuando la foto que está en la cubierta es de una puertorriqueña que fue a una de las escuelas de los indígenas. En otra palabra, vienen los Estados Unidos a Puerto Rico y empieza a enviar estudiantes puertorriqueños a las escuelas de los indígenas. ¿Y tú sabes cómo los clasificaban? Puerto Rico Tribe. Del tribu de Puerto Rico. Siempre había en Puerto Rico esa visión de los Estados Unidos sobre Puerto Rico de que éramos indígenas. ¿Y qué pasa? La cuestión es que no se quiere admitir esto. En algún momento dado de nuestra historia, y yo recuerdo de niña, que precisamente esto era un asunto que se planteaba, que si nosotros aquí éramos, por lo menos había, y todavía hay gente en Estados Unidos que ni siquiera conoce de Puerto Rico, ni tampoco conoce, ¿verdad?, de nuestra condición y nuestra relación con los Estados Unidos. Exactamente. Y precisamente recuerdo de niña que se planteaba precisamente que si nosotros éramos para alguna gente en Estados Unidos que vestíamos de taparrabo. Sí, exacto, está esa visión. ¿Y qué pasa? Lo interesante es que en los Estados Unidos siempre había el rompimiento de los pactos que tenían con los indígenas para poder seguir robándole su tierra. Y luego tú dices, oye, pacto, como que yo escuché esa palabra en el 1952, que había un pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y yo era de parte de esa mucha gente que decían, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está ese pacto? Que no lo veo. Porque teníamos la visión de que era un pacto tipo internacional donde se firmaban, etcétera. No trataban como un pacto tipo indígena. ¿Cuánto tiempo le tomó la investigación? ¿Cuáles fueron sus referencias para plasmar ese ejercicio en este libro? Pues lo que pasa es de que, curiosamente, en los Estados Unidos se escribe un libro que se llama 1619, 1619, donde rompe la historiografía de los Estados Unidos. Y ahí es donde viene el famoso campaña que tiene Trump contra el Critical Race Theory. Esa reinterpretación de la historia que se está planteando en los Estados Unidos, Trump le tiró fuerte contra eso. Y había una nueva mirada hacia la historia. Y este libro lo que hace precisamente es dar una nueva mirada. Y hay un montón de literatura que está surgiendo ahora. Cuestionamiento de cuál era la interpretación de antes con toda la de ahora, planteando, por ejemplo, de que los Estados Unidos económicamente creció precisamente por la esclavitud.
Y ese robo del trabajo del negro que esclavizaron fue que se desarrolló los Estados Unidos. Y ahí es donde uno empieza a decir, oye, hay una nueva forma de interpretar también a la historia de Puerto Rico. Así que está surgiendo todo tipo de literatura. El problema es que todavía se mira a Puerto Rico desde Puerto Rico a Estados Unidos. La diferencia de mi libro es que yo miro desde los Estados Unidos hacia Puerto Rico. ¿Y eso por qué? ¿Por qué usted ha querido a través de este libro que se dé una mirada a la inversa de allá hacia acá? Porque escucho cosas absurdas, como fue el famoso Plan Tennessee de Enrique Rosselló. Y tanta gente que siguió el Plan Tennessee de Enrique Rosselló, cuando tú dices, pero Tennessee ya estaba en la lista de ser un estado, Puerto Rico no estaba nunca en la lista de ser un estado. Tú no puedes hacer una comparación ahí, pero sí, por ejemplo, y no lo hablan, ¿por qué no miramos lo que pasó con Oklahoma? Oklahoma era un territorio que estaba en el plan de ir de este a oeste en términos del crecimiento de los Estados Unidos, que era del Océano Atlántico hasta el Pacífico, y estaba todo ese movimiento hacia el oeste. Y ahí estaba Oklahoma. Pero, ¿qué pasó con Oklahoma? Oklahoma era un estado de los indígenas. Cuando sacaban los indígenas de cualquier estado donde estaban porque querían sus terrenos, lo metían en Oklahoma. Oklahoma fue un estado de indígenas, pero ¿qué pasa? Ya que estaba en el medio para ser el estado, dijeron que no. ¿Por qué no a Oklahoma? Porque era un estado de indígenas. ¿Y tú sabes lo que tuvieron que hacer? Juntar Oklahoma con otros territorios cercanos donde estaban dominados los blancos para decir, wow, ahora podemos hacer Oklahoma un estado juntando todo ese territorio indígena con esos blanquitos y dejar que los blanquitos sean la que negocien la estadidad para Oklahoma. El elemento racista siempre ha estado. Y ahí es donde cuando uno ve toda esa falta de entendimiento por parte de muchos estadistas, y no tengo problema con estadistas si estudian la historia de los Estados Unidos, pero no lo hacen. Y si uno mira la historia de los Estados Unidos, cada estado logró su estadidad cuando se negociaron blancos con blancos, anglosajones con anglosajones. Por eso es que les cuestiono a lo que está pasando en Puerto Rico, en términos de que el movimiento estadista lo que está buscando es traer más y más anglosajones americanos para Puerto Rico, de tal manera de que eventualmente lleguen ellos a negociar la estadidad para Puerto Rico, porque nunca va a haber estadidad cuando está hablando de los anglosajones de Washington con los boricuas indígenas de aquí de Puerto Rico. Es un patrón y son cosas que uno está viendo. Dice, ¿por qué esto no se habla públicamente? ¿Por qué no se habla abiertamente? De que la única forma que viene la estadidad para Puerto Rico es cuando blanquitos de Puerto Rico, y blanquitos no españoles, anglosajones, cuando son los anglosajones los que sean con Washington, porque eso es el único constante en el movimiento estadista. Pero son cosas que uno tiene que verlo en su perspectiva histórica y desde los Estados Unidos para entender todo esto. Cuando me habla de la portada, me habla que es una puertorriqueña. Esa es una puertorriqueña enviado a una escuela de los indígenas y su clasificación en su tarjeta decía Puerto Rico Tribe. Puerto Rico, o sea, no Puerto Rico Tribe. ¿Quién trabajó la portada? ¿Quién seleccionó que fuera esta imagen de esta puertorriqueña? No, eso fui yo, porque la alegría de documentar lo que es importante que se documente, que puertorriqueños fueron enviados allá. ¿Y qué pasa? Hay cartas donde los directores de esa escuela dicen, oye, no me sigan mandando puertorriqueños de acá, yo estoy lleno. ¿Y sabes lo que hicieron? Pues no hay problema. Ese programa, el título, el lema del programa es matar el indio para salvar el hombre. Eso es agresión cultural contra los indígenas en esas escuelas de los Estados Unidos. Funcionaban para precisamente matar a los indígenas que ellos tanto lo odiaban. Pero ¿qué pasa? Y cogieron ese currículo y lo trajeron a Puerto Rico. Ahí es donde tú vienes, ese plan de llenar el sistema educativo de Puerto Rico con un montón de americanos, y prohibirle el español, etcétera. O sea, aquí el sistema educativo estaba hecho precisamente para matar al puertorriqueño, para salvar el hombre. Es contraponiendo ese programa de agresión cultural en los Estados Unidos aquí a Puerto Rico.
Tiene el libro algunas ilustraciones también, contiene algunas ilustraciones y está contenido en cuántos capítulos. Si no recuerdo mal, yo creo que eran 11 capítulos. Sí, veo que aquí hay 11 capítulos. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Ese libro en español está en Casa Norberto, y en Amazon está la versión en inglés. O sea que está tanto en inglés como en español. Exactamente. ¿Hay algo más que usted quiera incluir en esta conversación antes de cerrarla? Pues fíjate, lo que me interesa es de que se pueda discutir estatus de Puerto Rico sin emociones, que sea una discusión objetiva mirando la historia. Y ahí es donde uno quiere de que se entienda de que lo que quieren el Estado Libre Asociado, que entiende que es una reserva indígena y que lo acepten si es que ellos entienden que el Estado Libre Asociado es su preferencia. Y los que son estadistas, pues que sepan de que ese movimiento va a tener éxito cuando tú tengas anglosajones negociando con Washington para la estadidad, y mientras tanto ese movimiento no va para ningún lado. Yo le agradezco, ¿verdad?, que haya llegado hasta acá, hasta los estudios de Wallos Radio, y también le agradezco a Erasto, que es el que nos conecta, ¿verdad?, con usted para que pueda presentar este libro ante la audiencia de Salud, Cultura y Algo Más. Nuevamente repetimos, está en la librería Norberto, que está en Plaza Las Américas. Exactamente. Y de igual forma pueden obtenerlo a través de Amazon. En inglés. En inglés. Gracias por haber llegado. Voy a la pausa y en breve regresamos.